luego cuando se haga el momento de preguntas lo activan, por favor. Entonces les decía de que vamos a hablar acerca de lo que es sistemas puestos a tierra, según lo que es la normativa de la NFPA 70, que es el NEC, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando. Mencionarles que existe más de un documento que recopila lo que es el tema de puestas a tierra. Entonces, básicamente vamos a ver por qué necesitamos instalar sistemas de puesta a tierra, que es algo bastante descuidado, por decirlo así, y es uno de los temas más importantes en lo cual nosotros como trabajadores de la área eléctrica tenemos que ponerle atención. Entonces, básicamente uno de los temas es legislación, ¿verdad? Porque hay normativa que nos dice que debemos utilizar sistemas de puesta a tierra y lo que es puenteado también de partes metálicas de las instalaciones eléctricas. Poco a poco vamos a ir viendo ese tema para que vayamos entrando en lo que es la temática. En el tema de la legislación eléctrica, podríamos tomar como referencia lo que es el NEC, ¿verdad? Porque es un código estadounidense que tiene aplicación en nuestro país, pero también hay otra ley, si no estoy mal, es la ley de prevención de riesgos en áreas de trabajo, también toma como referencia que debe haber instalaciones eléctricas seguras y toma como referencia lo que son los sistemas de puesta a tierra. Otro es, lo importante es proteger personas. Básicamente legislación hay que cumplirla, pero el tema más importante acá es proteger personas y otros seres vivos, ¿verdad? Manteniendo cubiertas al mismo potencial. Otra, asegurar la operación de dispositivos de protección por fallas de aislamiento, contacto accidental con líneas electrificadas. Otro tema también es limitar los niveles de tensión, de descargas atmosféricas y electrostáticas. Y luego también está lo que es la protección y desempeño de equipos de operación eléctrica, manteniendo una tensión referencial al mismo nivel. Todo esto que he mencionado acá es lo que vamos a tocar en este webinar, el cual se ha dividido en dos etapas. La primera etapa es la etapa introductoria, entonces es probable que tengan alguna duda y que a lo mejor se vaya a resolver en la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces vamos a empezar básicamente por la introducción y hablamos del tema de lo que es riesgo de la corriente eléctrica. Al ser el cuerpo humano básicamente un elemento que está formado en un 70% de agua y agua ionizada, la que es todavía más conductiva que el agua normal, entonces cuando éste entra en contacto con lo que es alguna fuente de electricidad, entonces siempre se convierte en un elemento conductor. Siendo así de que se hace necesario el estudio en el tema de la seguridad para prevenir lo que son accidentes que pudieran desembocar en fatalidades, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, por ser un elemento, digamos, mojado por dentro, es bastante conductivo. Entonces, hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta para entender el comportamiento de lo que es la electricidad y lo que son las descargas eléctricas y su afectación en lo que es el cuerpo humano. Entonces, se tiene lo que es esa imagen que ustedes ven en su pantalla, que es básicamente los valores medios de la resistencia entre distintos puntos del cuerpo. Si bien es cierto, la resistencia es un elemento que normalmente podemos considerar como un elemento que se encuentra en los materiales metálicos, por decirlo así, también el cuerpo tiene cierto grado de resistencia. Entonces, y la expresamos en ohmios. Esto nos sirve para tener una idea, una noción de lo que es el comportamiento de una descarga eléctrica en lo que es el cuerpo. Entonces, ya vamos a hacer un pequeño ejercicio usando ley de Ohm para explicar lo que es la magnitud de una descarga eléctrica que nos pudiera afectar, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta de que la corriente eléctrica, por decirlo así, siempre va a buscar la dirección más cercana o el camino más cercano a lo que es tierra, por decirlo así. Entonces, el cuerpo tiene la tendencia a ser un elemento conductivo, ya sea que esté
con piel seca es menos conductivo que cuando está con piel húmeda. También influye lo que es el tamaño de la persona, el peso, siendo así que los niños son mucho más susceptibles a lo que son las descargas eléctricas y a lo que es el riesgo de muerte. Entonces, hay ciertos daños que el cuerpo puede sufrir dependiendo del grado de exposición y cuánta, por decirlo así, cuánta corriente ha atravesado lo que es el cuerpo. Entonces acá tenemos una gráfica que nos describe lo que es el comportamiento del cuerpo, tomando en cuenta la descarga eléctrica que ha tenido. Se maneja la creencia de que lo que realmente a la persona la mata es el voltaje, pero lo que realmente le hace daño, digamos no matarla, sino que le hace daño, es realmente la corriente eléctrica, o sea, los amperios. Entonces podemos ver lo que es basado en experimentos, el comportamiento del cuerpo cuando se somete a lo que son corrientes eléctricas, ¿verdad? Entonces, esta tabla que ustedes ven acá, que es básicamente la gráfica, está expresada en miliamperios, o sea que es un amperio partido en 1000 partes, y entonces cada una de esas partes es la que tiene acción acá en lo que es esta gráfica, ¿verdad? Entonces nos dice que cuando un miliamperio de corriente atraviesa a la persona, apenas está en el umbral de la sensación, o sea que no se siente ese miliamperio fluyendo a través del cuerpo de la persona. Cuando son 2 miliamperios, entonces ya se puede percibir un choque leve, según nos dice acá la explicación, en lo que es el cuerpo, ¿verdad? Luego, acá donde dice lo que el GFCI se disparará, es un tema de un sistema de protección que se llama interruptores de protección por fallas a tierra, que lo vamos a abordar en la próxima sesión para que tengan idea de cómo funciona. Y luego seguimos describiendo lo que son las acciones del cuerpo cuando recibe lo que son diferentes corrientes eléctricas. Cuando ya tenemos 10 miliamperios, ya aparece la imposibilidad de soltarse. Muchas veces hemos dicho de que lo que sucede es que, que se pega, la gente comúnmente hablando dice que se pega, que la corriente se le hizo que se pegara, pero realmente resulta de que los músculos, por ser comandados desde el cerebro vía señales eléctricas, tienden a confundirse y ya no puede el cerebro enviar señales como señales directas o señales claras para que los músculos puedan aflojar o apretar, ¿verdad? Entonces, debido a eso es que la gente ya no puede soltarse porque tiene una especie de cuerpo adormecido, el cual ya no le permite tener control directo sobre su cuerpo. Luego tenemos con 20 miliamperios, podemos apreciar que ya tenemos contracción muscular. Eso ya comienza ya al cuerpo a temblar y todos esos efectos. Y también tenemos lo que es de 30 miliamperios, ya tenemos posible sofocación. Eso es porque ya la persona comienza a perder el conocimiento y ya comienzan los efectos más serios a notarse. Entonces, de 30 a, hacia 100 podemos decirlo, o de 30 hasta 90 ya puede existir la posibilidad de sofocación. Luego, de 100 amperios, perdón, 100 miliamperios, el corazón deja de latir. Entonces ya se da una fibrilación ventricular, lo que obliga a que el corazón se detenga. Y entonces ahí es donde la persona, si no tiene ayuda rápida o si no se logra recuperar de manera breve, entonces ya el corazón no bombea sangre, entonces eso genera ya un problema más serio, ¿verdad? Luego, cuando ya la descarga ya llega a 300 miliamperios, ya la respiración ya se detiene. O sea que básicamente podríamos decir que el cuerpo queda en actividad después de 300 miliamperios. Luego, de 900 miliamperios, ya podemos apreciar quemaduras severas, ya quemaduras de tercer grado, ya podemos apreciar explosiones que son visibles en lo que es la piel. Y luego, dice acá el ejemplo de que con 1000 miliamperios encenderá una bobina de 1000 watts. Entonces, para que tengamos una idea de cuánto es un miliamperio y cuánta corriente puede pasar en el cuerpo humano, les voy a hacer
una pequeña aplicación de ley de Ohm para que podamos tenernos una idea de, de cuánto. Permíteme buscar Paint por acá para poder hacer una pequeña explicación con números. Vamos a ver, por aquí está Paint. Vamos a utilizarlo. Entonces aquí tenemos lo que es Paint. Voy a proceder a hacer un pequeño cálculo matemático y tomar cuenta lo que es ley de Ohm básica, ¿verdad? La ley de Ohm básica nos dice que el voltaje sale de multiplicar lo que es la intensidad o corriente eléctrica por lo que es resistencia en ohmios, ¿verdad? En este caso el dato lo tenemos en ohmios porque tenemos que hacerlo coincidir con el dato que tenemos en la presentación. Entonces, acá tengo esta imagen que la voy a agrandar un poquito, ya se les va a refrescar. Y entonces la voy a hacer un poquito amplia para que nos permita leer los datos. Y entonces podemos apreciar que nos dice que la resistencia de la punta de los dedos, podemos decir, de un brazo hasta lo que es el hombro, son 460 ohmios. De hombro a hombro tenemos una resistencia óhmica. Estas son promedio, no son necesariamente las resistencias que va a tener todas las personas, sino que son tomadas como estándar, ¿verdad? Si es pequeña la persona, entonces obviamente la cantidad de ohmios que va a haber de brazo a hombro va a ser mucho menor. Pero en este caso se ha tomado en cuenta una persona de estatura normal. Entonces tenemos, volviendo a recapitular, de la punta de los dedos hacia lo que es el hombro, tenemos 460 ohmios. De hombro a hombro tenemos 80 y de, de otra vez el hombro a la otra punta del otro brazo tenemos otros 460. Entonces tenemos 460 por 2 más 80. Solo para hacer una sumatoria, para que calculemos cuánta corriente podía atravesar de brazo a brazo. Entonces tenemos 460 de un brazo, tenemos 80 ohmios de hombro a hombro y otros 460 ohmios del otro brazo hacia el final del brazo, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos hablando que solo entre brazos tendrían 920 ohmios más otros 80 ohmios. Entonces estamos hablando de 1000 ohmios, ¿verdad? Por poner un dato. Entonces, tomando en cuenta estos 1000 ohmios, ya tenemos básicamente los datos para calcular. Y pongamos un voltaje de prueba, pongámosle el normal para nosotros, que es 120 voltios, que es lo normal, ¿verdad? Un nivel de tensión común. Entonces ya básicamente tenemos lo que es el voltaje, ¿eh? Y tenemos ya lo que es la resistencia de ese cuerpo. Normalmente se dice impedancia, acá lo vamos a manejar como resistencia para hacerlo un poco más digerible para entender el fenómeno. Entonces tenemos ya lo que es la resistencia y lo que es el voltaje al que va a someterse ese cuerpo. Entonces, si queremos saber la corriente, despejando ley de Ohm, hacemos una división entre, bueno, si voltaje es igual a voltaje perdón, corriente por resistencia, entonces concluimos de que resistencia va a ser la división entre voltaje y resistencia. Y procedemos entonces a agregar datos. Entonces tenemos 120 ohmios, perdón, 120 voltios entre 1000 ohmios y eso nos va a dar un valor. Permítame buscar la calculadora. Aquí está la calculadora. Entonces tenemos 120 entre 1000, ¿verdad? Tenemos 120 voltios
entre 1000 ohmios. 0.12. Eso nos da 0.12. Entonces, 0.12 amperios, ¿verdad? Que si lo multiplicamos por 1000, eso multiplicado por 1000 nos va a dar 120, ¿verdad? Entonces, si lo queremos pasar a miliamperios, multiplicamos ese valor por 1000 y eso nos va a dar ya valores en miliamperios, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Entonces tenemos 0.12 y lo multiplicamos por 1000 para sacar valores en miliamperios. Y eso nos da 120 miliamperios. Entonces, podemos ver entonces que según este cálculo básico que hemos hecho acá, es que la capacidad de generar corriente de brazo a brazo en la persona, según el modelo que tenemos, es con 460 en un brazo, con 460 en el otro y con 80 bueno, en esta parte del hombro, ¿verdad? Entonces, eso nos da una corriente, una R total de 1000, ¿verdad? Y una I o una corriente de 1000, perdón, 120 miliamperios. Ahora, nos vamos a ir a la gráfica que estamos viendo anteriormente y vamos a ver que la corriente que tenemos, que hemos calculado, sobrepasa uno de los umbrales. Entonces voy a ampliar acá para poder manipular también la presentación. Voy a ampliar para que veamos lo que dice, qué sucede cuando estamos con una corriente de 120 miliamperios. Entonces ustedes pueden ver, dice que de 100 hacia arriba el corazón deja de latir. O sea que tomando en cuenta esos valores y tomando en cuenta también que la ruta que ha tomado la descarga toma en su trayectoria lo que es el corazón, entonces habría mucho riesgo de que la persona tenga un desenlace bastante serio. Entonces hicimos el cálculo de brazo a brazo y calculamos acá que tiene en promedio 1000 ohmios y entonces si toca una fuente de voltaje, una fuente de tensión, en este caso puede ser un tomacorriente, puede ser un cable sin aislamiento y que toca un elemento que tenga referencia a tierra, ¿verdad? Acuérdense que tenemos acá 120 voltios y acá tenemos un elemento con 0 voltios, genera una diferencia de potencial que obviamente va a llevar una electrocución. Y esa persona va a estar teniendo teóricamente 120 miliamperios en esa parte. Tomando en cuenta que es trayectoria de corazón, puede tratar de dibujar un corazón por acá. Entonces la convierte en una trayectoria bastante peligrosa. Entonces, en términos simples, no es seguro ni práctico andar tocando conductores con las manos sin el EPP adecuado. Lo ideal es trabajar con desenergizado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Luego, ahora tenemos otra ruta. Podemos tomar, por ejemplo, una ruta brazo-pierna, digamos. Tomemos una ruta brazo-pierna, o sea que tomaría la resistencia de un brazo, tomaría también la del tronco, en este caso se toma la del tronco, acá podemos apreciar los costados, 125 ohmios, y la parte del abdomen con 15 ohmios, y las piernas que generan, según este cálculo, o según este dato que no debería tomarse como un estándar, sino como un estimado, 840 ohmios. Entonces podremos hacer también la sumatoria, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a sumar acá, para que veamos cuánta corriente. Si me permite, ya le hice la cuenta, sale en 1425. En esto que estamos viendo. Sí, tomé en cuenta Ok, los 460 del hombro, los 125 y los 840, sale en 1425. ok, gracias Bernal. Bueno, vamos a tomar como referencia la colaboración del compañero entonces y vamos a proceder a hacer el cálculo igual ley de Ohm, ¿verdad? Entonces tenemos
una tensión que estamos tomando como referencia, que en este caso sería 120 voltios, porque estamos hablando de un nivel de tensión doméstico, ¿verdad? Esto no es solo para electricistas, sino que también es para las personas que habitan las casas, ¿verdad? Entonces, es un riesgo latente que hay que tomar en cuenta. La resistencia que tenemos, me dijo, perdón. 1425. Ok, 1425 ohmios. Entonces, si queremos saber la corriente que va a fluir a través de ese cuerpo, acuérdense que estos cálculos son cálculos estimados, no necesariamente va a ser esta corriente porque van a haber otros valores, otras posibilidades. Puede ser que el cuerpo esté extremadamente seco, la piel, ¿verdad? O puede ser que el cuerpo esté húmedo, el cuerpo sumergido, la resistencia es menor. Entonces, estos son datos tomados para condiciones normales en cuerpo no mojado y con personas de estatura promedio, no para niños. Con niños ya es incluso más peligroso porque tiene menor resistencia. Entonces dividimos 120 entre 1425, 120 entre 1425, y entonces tenemos, nos da 0.084, nos da el cálculo. Y vamos a multiplicarlo por 1000 de una sola vez para sacar los miliamperios. Entonces nos dio 84 miliamperios. Entonces este cálculo, tomando en cuenta brazo-pierna, nos dio un promedio de 84 miliamperios, o sea, con una electrocución que se da de brazo a pierna. Digamos, en este caso, aquí toca la fuente de tensión y acá sería con la parte que está haciendo tierra, ¿verdad? Entonces, siempre sigue siendo una corriente peligrosa porque 84 está arriba del umbral de la posible sofocación y cerca de cuando el corazón deja de latir. Entonces, debido a eso, los sistemas de puesta a tierra son necesarios en cuanto a lo que es su diseño correcto, porque eso ayuda a salvar vidas y garantiza la operatividad de lo que son los sistemas. Luego aquí hay algunos cálculos que se han elaborado. Se les va a compartir el material para que puedan ustedes luego ver estas gráficas con un poco de más tiempo, pero lo que hace es el comportamiento de la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, con el tema del umbral de percepción. Entonces, el dato anterior ha sido tomado en el de la IEEE 80. Este otro dato que vamos a ver está tomado de la IEC 60479-1. Este lo que hace es que le asigna todavía umbrales de percepción más bajos, por ejemplo, para corriente alterna. Los umbrales de percepción en el anterior era 1 miliamperio, este es 0.5 miliamperios. Luego comienza a darnos los datos. Aquí está lo que es la corriente en miliamperios y aquí lo que son, no, esta es la duración, este es el tiempo en milisegundos y esta es la corriente. Entonces, aquí ya nos asigna valores de tiempo. Entonces, entre mayor es el tiempo de exposición, obviamente igual mayor va a ser lo que es la percepción y el daño que se va a generar, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver lo que es el tema de las gráficas y el comportamiento. Y nos dice de que el umbral de percepción está en los 5 miliamperios. Luego tenemos ya cuando comienza el malestar o el dolor, entre los 10 miliamperios. Luego en 30 miliamperios ya pone el umbral. Acá aparecen ya también de 50 en adelante las contracciones musculares y así sucesivamente. Aquí está igual la descripción de los efectos. En la siguiente página ya se les va a actualizar. Entonces acá tiene lo que es la descripción de los efectos, parecida a la que estábamos viendo anteriormente, y luego me llama la atención lo que es la de corriente directa, porque la de corriente directa se comporta muy diferente a lo que es la corriente alterna, porque el umbral de percepción, si bien es cierto en corriente alterna era de 0.5 miliamperios, el umbral de percepción de la corriente directa es de 2 miliamperios, o sea, de 2 miliamperios en adelante se comienza a percibir. Entonces,
Luego, el umbral del no soltar se habilita de los 30 en adelante y también puede llegar hasta los 200 miliamperios. Ahora, el detalle de la corriente directa es de que es más peligrosa en el sentido de que es menos, se percibe menos y al percibirse menos, la persona no se pone en alerta, igual no va a hacer, a buscar una manera de soltarse o de liberarse. Y también genera que el cuerpo comience a generar pequeñas burbujas de oxígeno, por decirlo así, por elementos físico-químicos que se dan en el cuerpo cuando están en efectos de electrocución. Entonces, la corriente directa tiende a ser en estos términos más peligrosa en el sentido de que se siente menos, por decirlo así, que la corriente alterna. Inge, perdona que le interrumpa. O sea que Hola. la corriente directa es más mortífera porque no se siente, o sea, Es no le correcto, avisa. es Ah, correcto, se siente, se percibe menos. Ajá. sí Entonces, que yo estaba bien equivocado pensando que como es corriente directa, ¿verdad? Yo dije que no era muy, así, no, muy no, peligrosa. de hecho, en estos términos es peor, es peor. Bueno, Bueno, ahora solo gracias. por, este es así, bueno, ha sido una pequeña repasos acerca de lo que son los efectos de la corriente en el cuerpo, que la verdad es bastante poco lo que hemos puesto, pero solo para que tengamos una idea de qué es lo que podemos evitar si nosotros instalamos nuestros sistemas correctamente. Entonces, hay ciertos documentos que hablan acerca de lo que son puestas a tierra. Y entre ellos está los libros que utilizamos nosotros. Ya vamos a verlos acá para por si quieren profundizar más o si alguien pudiera tener la duda de que si solo es el NEC y realmente no. Eh, cada situación es abordada por diferente normativa. Por ejemplo, lo que es generación eléctrica lo ve lo que es la IEEE 665. Lo que es transmisión, que ya hablamos de torres, por decirlo así, eso lo ve un documento que se llama IEEE 1243. El tema de subestaciones, eh, ya lo ve lo que es IEEE 80, perdón, este IEEE 80, IEEE 837, IEEE 9998. En distribución, que ya serían las líneas, ¿verdad? De primarias. Eso lo ve lo que es ANSI C2 y IEEE 1410. Ahora, en baja tensión, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, ya lo aborda lo que es el NEC NFPA 70. También lo aborda la NTC 2050, la RTE, la IS 60, 364 y la IEEE 142. Ya el tema de protección a rayos lo aborda IEEE 62305, la NTC 4552 y NFPA 780 es la que cubre los sistemas contra rayos, ¿verdad? Telecomunicaciones lo ve UIT, EIA, TIA, Motorola R56, equipos electrónicos los ve IEEE 1100, IEC 61000-5, luego NFPA 77B, elementos electrónicos. Ya elementos de medición lo ve IEEE 81, IEC 61557, tierras temporales lo ve IEC 61230 y lo ve IEEE 1048. Con esto, lo que se hace entender es de que los sistemas de puesta a tierra son un tema tan extenso que no se logra a cubrir en una sola norma. Entonces, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de NEC. No lo vamos a ver desde el punto de vista de telecomunicaciones, sino que aplicaciones normales, por decirlo así, tipo residencial, para no decir otra cosa, para que se entienda que el manejar lo que es el NEC no implica volvernos especialistas en lo que son los sistemas de puesta a tierra, sino que lo vamos a abordar puntualmente desde donde la normativa nacional nos exige. Luego está lo que es el artículo 250, que es en el NEC, si ustedes quieren, en la NFPA 70, que nosotros le llamamos el NEC. Ahí podemos irnos a lo que es el artículo 250, que es el que aborda lo que es los sistemas de puesta a tierra. Ahí nos da generalidades, nos da conceptos básicos para que tomamos en cuenta las instalaciones que vamos a llevar a cabo. Repito, no, no es las tierras que se ven acá, no es todo lo que existe.
sino que esto es lo necesario, lo que nos van a llegar a revisar los señores hoy ya cuando entregamos instalaciones, ¿verdad? Entonces, aquí está el alcance del artículo 250, por si quieran ustedes darle una leída. El artículo habla acerca de lo que es los sistemas y los circuitos y equipos exigidos, lo que se permite y lo que no se permite para ser puesto a tierra. También habla de lo que es el circuito a ser puesto conductor del circuito a ser puesto a tierra en sistemas puestos a tierra. También aborda lo que son las ubicaciones de las conexiones de puesta a tierra, los tipos y tamaños de los conductores y electrodos de puesta a tierra y unión y métodos de puesta a tierra y unión. Luego otras condiciones bajo las cuales los resguardos, la separación o aislamiento eléctrico pueden ser reemplazados por la puesta a tierra. Vamos entonces a avanzar por lo menos en dos de estos elementos, que es básicamente lo crucial y luego vemos en la próxima entrega vemos el resto. Entonces, hay algunas definiciones que ya vamos a comenzar. Aquí está. Uno de los temas bastante discutidos es el uso de lo que son las uniones de la unión general entre neutro y tierra. Hay personas que dicen que no se puede. Entonces, nosotros para no discutir vamos a basarnos en lo que es el NEC. No vamos a poner el criterio ni cómo lo hemos venido haciendo, sino lo que nos pide el NEC para lo que son nuestras instalaciones. Entonces nos habla de una par de definiciones que vamos a leer, entre las cuales está lo que es el puente de unión del lado de alimentación. Básicamente, lo que está hablando esta parte de acá es que debe hacerse un puente entre neutro y tierra en la parte más cercana a la medición, por decirlo así, para que no se vuelva difícil de comprender, debemos hacer un puente. Voy entonces a proceder a ampliar esta imagen para que podamos apreciar mejor lo que es el puente. De hecho, tengo abajo una imagen, pero quiero que veamos esta. Y entonces acá tenemos este dibujo. Este dibujo, fíjense que sale en lo que son los libros de explicación del NEC que genera la NFPA. Entonces, puntualmente en el 2017 lo pueden encontrar en el NEC Handbook 2017. Y entonces acá está, vean, podemos ver un tablero de X cantidad de circuitos con sus respectivos main y su alimentación para 240, ¿verdad? Que tiene L1, L2 y tiene acá como una manera de punteado con franjas el neutro. Entonces tiene una bornera de neutro, podemos apreciar bornera de neutro y podemos apreciar abajo también lo que es bornera de tierras. La que está abajo horizontal es la bornera de tierras. Y también se puede apreciar de que la barra de puesta a tierra, el electrodo que alimenta la barra de puesta a tierra se ha sacado de lo que es la bornera de neutro. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. El hecho de que la referencia a tierra sea verde no quiere decir que la vamos a conectar de la bornera de tierra, sino que se elabora lo que es la salida de la bornera de neutros y luego se elabora un puente entre lo que es la bornera de tierras y la bornera de neutros. Ese es uno de los detalles. Perdón que le Luego les explico. interrumpa, solo una Hola. preguntita. Con respecto a la conexión a tierra, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo desde la bordera del neutro y desde la bornera del tierra? Si gusta, más adelante vamos a abordar el tema se llama corrientes indeseables y ahí vamos a responder esa pregunta. Porque así no nos saltamos lo que es el orden, pero sí, Está sí bien, vamos a pues. responder esa Está bien, pregunta. Ok. Bueno, está bien. entonces, tenemos acá lo que es el puente, aquí lo voy a mover, el puente entre neutro y tierra. Sí, entre neutro y tierra, ¿verdad? Hay que elaborarlo, es obligatorio hacerlo. Y entonces, vamos a explicarlo por acá. Vamos a irnos otra vez a Paint para que nos quede claro este detalle. Entonces, y le voy a explicar cuál es la razón de por qué se debe hacer, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a hacer de cuenta que este es un tablero
Y por acá vamos a dibujar lo que es la bornera de neutros. Y voy a hacer por acá la bornera de tierras. Entonces, aquí quedo de verde. Y entonces acá le vamos a hacer un puentecito para acá. Para que nos quede el puente. Aquí está. Y lo que es nuestra barra de puestas a tierra la vamos a sacar del lado del neutro. Ahí está. Entonces, así es como debemos instalarlo. Y voy a traer por acá un neutro, lo vamos a poner de celeste. Acá. Y las respectivas protecciones. Solo para que tengamos acá los puntos de llegada, vamos a poner nada más las borneras acá. Acuérdense que L1 debe ser negro. Y la línea 2 la vamos a dar de color rojo. Acá. Ahí está. Entonces con puente. Algo que hay que tomar en cuenta que esto aplica solo cuando estamos hablando de tableros principales. Esto no va a aplicar para subtableros, sino que solo para tableros principales. Permítanme, quiero hacer grandes esta línea, pero bueno. Entonces, esto aplica solo para cuando tenemos tableros principales. O sea que este sería solo para tableros principales o tablero general, como le llamamos nosotros. Solo ahí aplica lo que es el puente de neutro a tierra. Luego está el caso ya de cuando son los subtableros. En el caso de los subtableros, debemos tomar en cuenta que no se comportan igual. Ahora a otra les estoy explicando eso, pero más adelante vamos a ver la razón por la cual y debe hacerse en el neutro. Entonces, acá podemos ver un tablero General Electric, de los cuales solo traen una bornera. Entonces, cuando este tablero se utiliza como tablero general, él mismo en sí ya trae el espacio para tener ambas borneras, tanto la de neutro como la de tierra. Entonces, aquí no hay necesidad de agregar una bornera extra, pero si este es un tablero general nada más. Si este es un tablero general. Ahora, en el caso de que este mismo tablero que trae integrada la bornera se va a usar como subtablero, entonces obligatoriamente sí debemos llevar por separado y habilitar una bornera de tierras que sería diferente a la que trae original el tablero. Ya les explico la razón. Entonces, voy a hacer el diagrama nada más para que tengamos en mente la situación y luego vamos a ir explicando el por qué no debe hacerse puente en los subtableros o en otro punto que no sea un tablero general. Entonces vamos a hacer de cuenta que este es un tablero general. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a decir que este otro es un subtablero. Pueden verse físicamente iguales. De la misma marca, misma cantidad de espacios. Puede ser, solo por temas de uso. Entonces aquí vamos a habilitar lo que es la bornera de neutros. Vamos a habilitar la bornera de neutros y en la parte de abajo vamos a habilitar esta otra bornera que le vamos a llamar bornera de tierras. Vamos a hacer que estos dos gabinetes tengan las mismas características.
Entonces venimos por acá y estamos creando un subtablero. Bueno, entonces, en el caso de que vamos a agrandar letra para que se vea mejor. En el caso de que este sea un tablero general, si este es un tablero general, entonces vamos a ponerle un color diferente. Vamos a poner este color. Entonces, el caso de que este sea un tablero general, sí va a proceder el puente entre neutro y tierra. Vamos a hacer por acá. Este lápiz está un poco delgado, pero ahí tenemos lo que es el puente. Ahora, en el caso 2, que sería ya un subtablero, aquí jamás vamos a hacer puentes entre neutro y tierra. Entonces tenemos acá este que es un subtablero. Entonces, ¿qué va a proceder? Para alimentar este subtablero, lo que vamos a hacer es traer la línea a conectar barras. O acá se puede hacer el puente. Acá. Nuestra respectiva barra va a salir del tablero general y va a ir a buscar un punto para aterrizar. Hay que tomar en cuenta de que el NEC nos dice de que debemos tomar y buscar lugares húmedos, por lo tanto, estar poniendo barras de polarización adentro de casas donde la humedad se va a desaparecer en cuestión de tiempo, no es correcto. Debe buscarse lugares húmedos para lo que es poner las barras, ¿verdad? No bajo techo, sino que lugares donde se mantenga húmedo, por ejemplo, jardines, lugares de ese tipo. Entonces, con respecto a lo que es el neutro, se va a cablear por acá. Y entonces en el subtablero no va a existir puente. No hay manera, no hay necesidad de que lo haya. Entonces esa sería la manera. El puente va a ser solamente de neutro a tierra, nada más en el tablero general, y el neutro va a salir de la barra de neutros a buscar un lugar húmedo donde la resistividad se mantenga no mayor a 25 ohmios. Esa sería eh, la prioridad. Luego, este es el caso de este tablero que les estoy presentando, que se ha cableado. En el caso primero, se han unido las dos, no hay problema porque estamos tomando en cuenta que es un tablero general, pero en el caso 2 estamos hablando de que el mismo tablero se está usando como un subtablero. Entonces hay que darles un trato diferente, habilitar una nueva bornera y no puentearla, sino que desde el primer tablero llevar la alimentación del conductor de puesta a tierra. Y ahora vamos a ver otro concepto, lo que es una falla a tierra. Aquí está el detalle, falla a tierra. Igual les voy a agrandar este dibujo para que lo puedan ver mejor, para que lo puedan ver de mejor manera. Y entonces, una falla a tierra no es nada más que un elemento que ha sido puesto a tierra. Entonces tenemos acá un gabinete, por ejemplo. Tenemos un gabinete, luego tenemos líneas de salida. Vamos a asumir que este es un neutro, solo para poner el ejemplo. Y que la otra línea es una fase. Entonces, una falla a tierra es básicamente cuando el aislamiento de lo que es el conductor o una parte energizada está haciendo contacto
a carcasa metálica y se está generando acá una fuga, digamos, por decirlo así. Pero necesitamos algo más para tener una falla tierra efectiva. Necesitamos, vean lo que necesitamos. Necesitamos que esta línea esté pasando por un breaker, que lo vamos a poner por aquí. Ese es un breaker de X cantidad, puede ser de 15 amperios, de 20. Al final lo que nos interesa es el fenómeno. Y vean lo que necesitamos que suceda. Tenemos entonces, vamos a conectar neutro a una bornera de neutros, que la vamos a ubicar. Vamos a ubicarla por acá a este lado. Vamos a suponer que la bornera está a este lado. Aquí está la bornera. Y vamos a decir que este tablero pequeñito es un pequeño TG. Y también necesitamos formar o crear una bornerita de puestas a tierra. Aquí está. La vamos a habilitar y vamos a generar puente. Así lo vamos a poner de esta manera. Y a su vez vamos a conectar el chasis. Vean por qué es necesario conectar los chasis a tierra. Y vamos a habilitarle un conductor que vaya conectado a la bornera de tierra, pero que también vaya conectado a chasis. Y vean lo que sucede acá. Si bien es cierto, la falla se generó en este punto, se nos generó en este punto, debemos tomar en cuenta que si el sentido de la corriente viene en este sentido, para acá, va a llegar y entonces va a hacer contacto a carcasa. Ahora, ese contacto a carcasa, lo que nos va a generar es que este conductor verde que está referenciado en el tablero general a tierra, se retroalimente con un potencial cero, cuya referencia es el neutro. Y entonces nos va a generar una especie de cortocircuito, solo que no es cortocircuito, sino que se le llama falla tierra, que va a hacer que nuestro breaker se dispare. Entonces, el breaker, al percibir que, que hay un incremento drástico de corriente, porque hay un elemento que no debería estar haciendo contacto a carcasa, pero sí está haciendo y tiene una retroalimentación por el cable verde, por el cable de tierra, y que a su vez está puenteado, entonces el breaker va a elevar su corriente en el orden de los cientos o miles de amperios, dependiendo de la capacidad del breaker y también de cómo se diseñó el sistema. Los conductores son de mayor sección, pero en este caso hagamos de caso que es un breaker de 15 y el cortocircuito o la falla llegó a 100 amperios, digamos, por poner un ejemplo. Obviamente va a generar un disparo en el breaker y eso va a hacer que todo el elemento que estaba energizado de la carcasa ya deje de ser una amenaza para las personas. Ahora, ¿qué sería lo que pase si no hay puenteo de puesta a tierra? O sea, si no tuviéramos esto, por ejemplo. Tan pronto, en este caso que acabamos de analizar, tan pronto como el conductor desnudo o con su aislamiento dañado va a contacto con carcasa, se va a generar el disparo y va a desenergizar todo y obviamente se va a proteger. Ahora, vean lo que pasaría si no tenemos un conductor de puesta a tierra conectado a la carcasa de lo que es este puede ser un gabinete, puede ser una cajita octagonal, una cajita rectangular, una caja de registro. Pero en este caso estamos haciendo de caso que estamos pensando que es algo más grande, un poquito una carcasa más grande. Por ejemplo, una carcasa digamos, de una refrigeradora, una lavadora o algo así parecido. Entonces, vamos a poner por acá una persona. Vamos a poner una persona acá. ¿Qué sería en este caso? A lo mejor una señora. Vamos a poner por acá.
Y puesto que si no hay puesta a tierra, entonces este punto va a estar energizado, o sea, toda la carcasa de este elemento, o sea, básicamente todo esto que estoy rayando, va a estar energizado. Y si está haciendo contacto con tierra, porque no tiene llantas de goma o llantas de hule, lo que pudiera ser, entonces, además de que va a estar drenando voltaje a tierra, que se va a convertir en corriente, va a tener una fuga de corriente. Acuérdense que la tierra también tiene un grado de resistencia, ¿verdad? Entonces, quiera sea uno por temas de ley de Ohm, se va a estar drenando una corriente a tierra, que se ve reflejada en lo que es el recibo de la persona, el recibo de la casa. Entonces, por eso hay muchas veces que nos llaman para que vayamos a solucionar, porque le sale el recibo muy alto, pero realmente lo que están teniendo es una fuga de corriente. Ahora, ¿qué va a suceder si en el caso de que esta carcasa no tenga contacto directo con suelo o con algo que le permite drenar, sino que a lo mejor tiene una especie de rueditas, por decirlo así, rueditas de goma o algo, que lo que hacen es evitar que haga contacto directo a tierra, entonces no se tiene una fuga, pero sí se tiene lo que es digamos, la carcasa energizada, que cuando una persona llegue, haga contacto con eso y de paso esta persona anda en condiciones normales, digamos, sin zapatos o con los zapatos húmedos, entonces lo que va a habilitar es un trayecto o una trayectoria a través de su cuerpo para lo que son las descargas a tierra. En este caso, la persona se va a estar electrocutando, se va a electrocutar y si el potencial que hay en la carcasa es pues de 120, vamos a tomar como referencia 120 voltios, entonces quiere decir que los ceros que están en el suelo van a generar obviamente una diferencia de potencial que van a hacer que la persona reciba una descarga. Entonces, de ahí la necesidad de hacer el puenteo interno en las instalaciones eléctricas. Ya vamos a seguir viendo. Entonces, aquí les expliqué lo que era una falla tierra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. Entonces, el NEC nos exige em, en los sistemas puestos a tierra de que debemos interconectar todos los elementos metálicos que están alrededor de la instalación. Aquí está. Entonces, vamos a ver primero el tema de los rayos y luego vemos lo que es el tema de interno, ¿va? Entonces, si bien es cierto, los sistemas de puesta a tierra ayudan de alguna manera con los rayos, no son una solución definitiva. Ya vamos a ver por qué. Entonces venimos y tenemos el dato de lo que son esto básicamente es lo que leímos hace rato, de los cuales ya vimos la unión, este tema de esta parte ya la vimos, y de alguna manera hemos abordado lo que es la puesta a tierra del equipo, que lo vamos a seguir leyendo, lo vamos a seguir abordando. Entonces, él nos exige de que pongamos sistemas de puesta a tierra para limitar la influencia de lo que son los rayos. Entonces, tenemos acá. Entonces, ¿cómo funciona eso? Acá ya no estamos hablando, cuando hablamos de sistemas para rayos, necesariamente ya no estamos hablando de lo que son puentes, sino que estamos hablando, o sea, ya no estamos hablando de esto, ¿ven? Aunque sí funciona, sí ayuda, pero estamos hablando como punta de lanza, por decirlo así, ya estamos hablando del sistema de barras. Este tema de lo que son los puenteos lo vamos a seguir viendo a mayor detalle. Ahorita estamos viendo lo que son las introducciones para que veamos lo que son los efectos y las necesidades de tener lo que son los sistemas de puesta a tierra bien diseñados.
Entonces, en el tema de los rayos, vemos que es necesario, el NEC nos dice que tenemos que poner todos los elementos metálicos alrededor de la instalación puestos a tierra. Entonces acá vamos a asumir que esta es una pequeña casa y le vamos a poner por aquí su tablero. Vamos a poner el tablero de manera interna. Acá y respectivamente su sistema o su barra de puesta a tierra. Eh, Acá les mencionaba de que esta tiene que ir en un lugar donde haya humedad. No debe estar adentro de la casa como normalmente se hace en algunos casos, en algunos lugares. Y entonces acá tenemos ya lo que son las barras, por decirlo así. Es decir, lo que es el sistema. Entonces acá tenemos que si tenemos más barras internamente tenemos que interconectarlas. O sea, digamos que si por ejemplo se instala otra, si a alguien se le ocurre instalar una barra auxiliar, que normalmente no es requerida, pero algunas veces lo hacen, entonces si se va a instalar una barra auxiliar, debe tomarse en cuenta que esta barra no puede operar sola, sino que también debe llevarse a lo que es el tablero general para que si hay falla tierra en lo que decíamos de que se ha energizado un electrodoméstico, entonces va a disparar el breaker y va a cerrar el circuito, perdón, abrir el circuito y el riesgo se va a disminuir, ¿verdad? O va a desaparecer. Entonces, por eso es necesario que si instalamos barras auxiliares, en el caso de que lo quisiéramos hacer, hay que siempre llevar esos conductores hacia el tablero general y de ahí puede instalarse una barra auxiliar, aunque repito, no es necesaria ni es obligatorio instalarla. En el tema de los rayos, luego hay que poner todos los elementos a tierra. En este caso podemos ver, les voy a agrandar la imagen para que puedan apreciar que tenemos una casa y esta casa tiene una sub, digamos, una casa que está a la par que la han alimentado de la misma acometida. En este punto, en el de la izquierda pueden ver que ahí está la medición, acá en este punto, pero que a la derecha también está otra casa que la han alimentado. En este caso, es obligatorio utilizar siempre en cada tablero una barra de puesta a tierra, pero entre ellas deben ir interconectadas de acuerdo al principio que estábamos hablando anteriormente. O sea que si tenemos acá otro edificio y tenemos acá otro tablero, entonces tenemos que buscar la manera de ponerlo a tierra a él, puenteando. Voy a tirar la línea acá, pero voy a borrar primero para que no se nos contamine. Entonces sí, estoy obligado, en este caso sí estoy obligado a poner un electrodo auxiliar acá, pero también estoy obligado a hacer esto, a llevar la alimentación de referencia de tablero a tablero. En este caso, el tablero de la izquierda sería el tablero general. Y este de acá sería tablero secundario. Acá igual había que respetar que el neutro no va a ir unido a lo que es la puesta a tierra, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso.
que ese criterio general de la no unión de neutro y tierra va a cualquier subtablero le va a aplicar. Solo en el TG va a ser la unión. Y ahí seguimos. Entonces, tenemos ese detalle, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Aquí otra vez tenemos otra imagen que se la voy a ampliar para que aquí nos quede un poco más claro. Cuando estamos hablando, esto es cuando tenemos dos tableros y los tableros están instalados en dos edificios diferentes. El caso anterior, para dos casas diferentes. Entonces podemos ver acá la imagen en la cual la puesta a tierra, a ambos tableros se les ha instalado electrodos de puesta a tierra, pero que siempre han sido puenteados y unidos por un cable verde. Voy a ampliarlo más para que lo puedan apreciar de mejor manera. Lo voy a hacer acá pequeño para que lo puedan ver. Entonces acá puede apreciarse de que han instalado un cable verde. Voy a ampliarlo más todavía. Aquí está. Entonces han instalado el cable verde que obviamente va de la bornera de tierras y lo han llevado hacia la otra bornera de tierra del tablero 2 y puede apreciarse que el neutro está independiente en el subtablero. Eso nos lleva a la idea de que no pueden o no deben unirse. No deben unirse los neutro y tierra en lo que son los subtableros. Esas cosas ya hay que tomarlas en cuenta, que las vamos a necesitar. Aquí también nos dice que hay que conectar todos los elementos a tierra, ya lo vamos a abordar más adelante, pero también les mencionaba hace rato que no solo basta con lo que son los sistemas de puesta a tierra, sino que también necesitamos para el tema de los rayos utilizar supresores de transientes. Esos se pueden comprar, solo para hacerles el comentario, de que no basta solo con los sistemas de puesta a tierra, sino que necesitamos instalar supresores de transientes, ¿verdad? Y luego seguimos con lo que es las trayectorias de baja impedancia para las fallas a tierra. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para que cuando hay una falla, los breakers se puedan disparar. Entonces puede verse acá. Vamos a verlo de izquierda a derecha. Está el transformador a la izquierda. Luego el segundo elemento a la derecha es el medidor. Luego tenemos el main. Luego está el panel, que sería el tablero. Y luego tenemos un toma corriente en dice outlet y lo que es la carga. Entonces podemos apreciar que la carga tiene lo que es una falla. El contacto lo podemos ver acá en este punto amarillo. Ahí se puede apreciar que ha habido una falla a tierra, que es básicamente lo que les mencionaba, una unión de carcasa. Básicamente lo que se está dando ahí es que un cable energizado está haciendo contacto. Entonces, cuando hace contacto, lo que hace es que energiza ese punto. Energiza el punto y ahí ya tenemos una falla. Entonces necesitamos habilitarle una trayectoria. Me confirma si me escuchan, por favor. Sí, se escucha. Sí, sí. ¿Se lo escucha? Solo para ir cerrando este punto. Perfecto. Le habilitamos.
Ok, gracias. Rehabilitamos una referencia. Esta debe ser verde, ¿verdad? El puente. Esto hay que grabárselo. Conectado a chasis y luego esta línea que está cerrando circuito. Entonces voy a quitar esta solo porque se nos quedó roja y necesito que sea verde. Entonces es necesario para tener una falla tierra, tener ese camino de baja impedancia. Eso se lo hacemos mediante la cantidad de puentes que vamos elaborando cuando vamos interconectando todos los elementos, o sea, los gabinetes. Y aquí vamos a suponer que está lo que es el breaker. Entonces acá tenemos la bornerita de neutros, no de tierra, vamos a decir que es esta, y luego la de neutros y con su respectivo puente. Vamos a hacérselo por aquí. Este debe ser celeste para que le haga justicia al neutro. Ahí está. Entonces elaboramos el puentecito. Y esta puesta a tierra está acá. Entonces, al hacer contacto, acá se nos genera la falla tierra y cuando hablamos de trayectorias de baja impedancia es la interconexión de chasis, de carcasas para generar disparo por falla tierra. En este caso, si es una falla tierra, no es una falla tierra. Entonces venimos y vamos a analizar acá el dibujo. Y entonces podemos ver acá, ya se les va a actualizar. Podemos ver entonces que la falla se dio en el último elemento, pero la corriente de falla, pueden ver ustedes una flecha verde que va recorriendo. Aquí donde llevo yo mi flecha, va recorriendo todo lo que es hacia el origen. De hecho, acá nos interesa acá porque aquí se unió, permítame, ¿en qué punto se unió el neutro? Bueno, hasta aquí nos da el origen, ¿verdad? Hasta el origen neutro, pero cuando decimos que hacemos una trayectoria de baja impedancia para las corrientes de falla es habilitarle un camino a la corriente para que pueda elevarse y ésta genere el disparo. Entonces, si tenemos varios gabinetes, deberíamos irlos interconectando a todos. Acá, por ejemplo, tenemos un gabinete 1, tenemos un gabinete 2, un gabinete 3, y entonces ellos deben estar todos puestos a tierra, todos interconectados. Así, o sea que ellos están puestos a tierra y unidos a neutro en el primer gabinete, ¿verdad? Normalmente en el medio no se hace esto necesariamente así, sino que lo que hacemos es habilitar lo que es cableado físico. Entonces tomamos en nuestra ductería y vamos, además del ducto, vamos poniendo lo que son los conductores eh, de fase, ¿verdad? De fase, metemos lo que es también el neutro. Ponemos el neutro y también ponemos el conductor de tierra. Entonces, también es permitido porque en las borneras llegamos y conectamos ahí el conductor de tierra. Vamos a habilitar una bornerita por aquí. Vamos a hacerla verde. Y entonces, acá estamos conectando a tierra. Luego igual seguimos haciendo esto mismo, hacemos acá. Y salimos para el otro.
Está la otra bornera. Igual interconectamos. Aquí. Algo que hay que tomar en cuenta es que la conexión también, además de ir de bornera a bornera, tiene que ponerse a tierra también lo que son las carcasas de los equipos. O sea que debemos utilizar el tornillo que traen los elementos para poner a tierra también lo que es físicamente la carcasa. Así. De esa manera cualquier fuga o falla que exista va a hacer que se dispare la protección para proteger al usuario, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. Y esta también, este chasis, lo vamos a poner de alguna manera a tierra. Ahí está. O sea que siempre hay que habilitarle el camino cableado y cada elemento metálico que está en la instalación debe ir siendo puesto a tierra. Y así tenemos una trayectoria de baja impedancia. Igual aquí tenemos otra trayectoria de baja impedancia. Y acá sí ya nos muestra la cantidad o el tamaño del cortocircuito, solo que en este caso se llama falla tierra, ¿verdad? Cuando hace contacto lo que es la carcasa puesta a tierra con referencia neutro al inicio y una fase, lo que se genera es la falla tierra, que en este caso tuvo una corriente de falla tierra de 561 amperios, por ejemplo. Obviamente va a disparar lo que es la protección y de esa manera funciona. Luego tenemos lo que es la instalación de los tomacorrientes. Acá está como ustedes pueden verlo. Tiene el tomacorriente sus conexiones debidas y están conectadas y buscan a lo que es el tablero. Por eso cada conductor de puesta a tierra debe buscar lo que es el tablero, porque ahí está el puente de puesta a tierra y no se debe hacer en otro lugar, sino que solo en el tablero. Luego aquí tenemos un ejemplo de una persona que se está electrocutando y esta persona, ahí puede apreciarse en la parte de abajo de la imagen que hay una barra de puesta a tierra, vean. Pero esa persona no se ha liberado de la falla porque no hay un conductor que lleve, digamos, la corriente de falla hacia el origen para que se dispare lo que es la protección. Porque se dice que la tierra no es, o sea, la tierra física no sirve para eso. Por eso debemos habilitar siempre las tres líneas. En este caso, fase, neutro y tierra. Si estuviera conectado este poste metálico a tierra, con una conexión sólida hacia el origen, entonces se hubiera disparado la protección y la persona no hubiera sufrido esa descarga, ¿verdad? Que es bastante peligrosa. Por temas de tiempo vamos a quedarnos hasta acá hoy. Si tienen una pregunta podríamos hacerla antes de irnos y seguimos a la próxima con el final de lo que es la temática. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. La pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre conectar la barra a neutro o conectar la barra a la bornera del tierra? Nada más. Fíjese que hay un tema que se le llama corrientes indeseables. Hay algo en el código que le llama corrientes indeseables. Entonces, las corrientes indeseables son corrientes que no deben fluir por el conductor de puesta a tierra. Vamos a poner acá un pequeño ejemplo y vamos a poner acá otro. Vamos a asumir que este es esta es la carga, digamos, puede ser una lavadora o un electrodoméstico. Y la vamos a conectar por acá. Entonces, luego tenemos el tercer cable, que sería el verde, ¿verdad? Se lo voy a explicar de esa manera porque aplica para lo otro. Entonces, se dice que el puente solo se debe generar en el tablero general, que sería este de acá. Vamos a decir que este es nuestro tablero general, solo para términos
prácticos. Y entonces vamos a escribirle que este es el valor general. Bueno, el puente entre neutro y tierra debe estar solo acá, no debe existir en otro lugar. Entonces aquí estamos, ahí elaboramos un puentecito. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que debemos unirlo solo acá. Entonces voy a violentar eso y voy a generar un puente donde no debo. Lo voy a generar en el subtablero, aquí. Eso puede ser un tomacorriente, no necesariamente un subtablero, sino que puede ser en cualquier punto que yo una neutro y tierra. Entonces vean lo que sucede. Genero acá un puente, acá, y vean lo que va a suceder. Cuando estamos en operación, decimos que la corriente que va en esta dirección, digamos 2 amperios, es la misma que va a regresar en el neutro. Ahora, si generáramos una unión en un punto diferente al tablero general, va a haber corriente también en el conductor de puesta a tierra. Entonces acá a lo mejor ya no va 1 amperio, ya no van 2, perdón, sino que a lo mejor va solo 1 amperio. 1 amperio por neutro y 1 amperio en la línea de tierra, lo cual ya es una anomalía. Y entonces eso no debe suceder. Por esa razón es que las corrientes de neutro no deben pasar por el conductor de puesta a tierra. Entonces, si hay alguna falla, la línea de tierra tiene que estar libre de las corrientes de neutro. Por esa razón es que la barra de puesta a tierra se pone en lo que es el neutro para evitar contaminar a la barra de tierras o a la hornera de tierras, perdón, con corrientes de neutro que de alguna manera se puedan haber generado. Entonces, por esa razón, se hace en lo que es el neutro. Digamos, le expliqué una cosa, pero para llegar a la otra, ¿verdad? Entonces, por eso. Ok, gracias, profesor. A ver, Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta? Si no, hay otros temas, por ejemplo, el calibre de los conductores, todas esas cosas las vemos en la próxima entrega. Buenas Si no noches, hay ingeniero. dudas, hola, Buenas noches, buenas ingeniero. noches. Mire, yo tengo una consulta. Con relación Ujú. a la red de tierra, en polarización de tomacorrientes, ingeniero, ¿cuál cable, qué tipo de cable es el más recomendable para la red a tierra de polarización de tomas? Muchas gracias. Fíjese que hay una tabla en eso, de hecho, lo vamos a abordar en la próxima entrega, de hecho, ese tema, eso les explico a detalle, para que sepan qué calibre le van a poner a los tomacorrientes. Por ejemplo, si tuvieran conectaran un motor con una protección de 20 amperios, de 50, de 60. Entonces, basado en la protección, así se determina lo que es el conductor. Hay una tabla para eso. Lo vamos a ver en la siguiente entrega. Hola. ¿Una pregunta más? Inge, Hola. con las corrientes indeseables que usted hizo el comentario, bien interesante. A mí me ha pasado aquí en la realidad que cuando usted mide amperaje en la polarización, pues siempre tiene carga, ¿verdad? Entonces, en algún punto Es correcto. se ha Ujú. unido y entonces por eso viaja la corriente en el otro sentido de la línea, ¿verdad? Así es, en algún punto es de buscarlo y eliminarlo porque es Y peligroso. eliminarlo, sí, la verdad las cosas Ujú. que, mire, uno cada día aprende más y más, a pesar de uno se muere y nunca termina de aprender, porque me ha servido un poco más de lo que yo sé a lo que ya la teoría que ustedes nos están dando, pues es bien interesante, ¿verdad? Y le agradezco mucho, estuvo bien interesante la clase, ¿verdad? Primero yo los vemos hasta la próxima. Bueno, perfecto. Bueno, si no tenemos ninguna duda, nos vemos la próxima sesión.
Como les mencionaba, vamos a ver lo que son los tipos de electrodo, el calibre de los conductores para los, digamos, para un tomacorriente, por ejemplo, o si van a alimentar un equipo más grande. También los tipos de electrodo de puesta a tierra, que no son solo las barras Cooperwell que utilizamos, sino que hay otras opciones. Entonces, si no tenemos más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima. Bueno, Muy gracias por amables. todo. Pasen Una buenas noches. consulta para todos. Buenas noches. Que Buenas noches. Gracias, Buenas ingeniero, noches, gracias. Buenas noches. ¡Qué fácil!